chicas y chicos amantes de las matemáticas, soy Vanessa y bienvenidos a WMAT. Hoy vamos a dar solución a un sistema de ecuaciones de 3×3, que fue la que trabajamos en el video pasado, en el video llamado Núcleo de una transformación lineal. Bien, vamos a dar solución a este sistema con el método de Gauss, así que sin más preámbulo, prosigamos con el video. Muy bien, como suelo hacer en este canal, primero vamos a trabajar la parte de la teoría y luego desarrollaremos el problema. Esto para tenerlo un poco más claro, para saber cómo es que salen las cosas y luego para ponerlo en práctica. Muy bien, chicos, pues ya, iniciamos. El método de Gauss-Jordan utiliza operaciones con matrices para resolver sistemas de ecuaciones de n números de n variables. Lo primero que se debe hacer es anotar los coeficientes de las variables del sistema, es decir, los números que acompañan a las variables. Estas, convertirlas en su notación matricial. A esta matriz se le llama matriz aumentada. Para aplicar este método, se debe tener en cuenta que cada operación que se realice se debe aplicar a toda la fila. El objetivo del método es tratar de convertir la matriz aumentada en una matriz identidad. Esto se hace mediante sumas, restas y multiplicaciones. Los términos señalados en pantalla verifican la igualdad para cada una de las variables, es decir, al final del procedimiento se multiplicará cada variable a los números según la columna que le corresponda, como vimos en el video pasado, y luego se igualan a estos términos señalados en pantalla según la fila en la que se esté trabajando. Muy bien, una vez entendido esto ya podemos empezar a darle solución al sistema de ecuaciones de 3×3 que trabajamos en el video anterior. Vamos a dar solución al siguiente sistema de ecuaciones de 3 variables. Primero que nada, vamos a anotar los coeficientes de las variables del sistema en su notación matricial, tal y como podemos apreciar en pantalla. Como debemos convertir la matriz aumentada en una matriz identidad, lo haremos por columna, donde al alterar un elemento para que sea igual a la de la matriz identidad, se alterará toda la fila a la que pertenece dicho elemento que estamos queriendo convertir. Debemos convertir el elemento de la primera fila y primera columna en 1, pero como ya es un 1, entonces la primera fila, que es donde está el elemento, la dejamos intacta. Y los dos elementos que están debajo del elemento que queríamos convertir en 1, que son los señalados en pantalla, debemos realizar las operaciones necesarias para cada fila con el fin de que esos dos elementos valgan 0. Por lo que a los elementos de la fila 2 le restamos el número 3 multiplicado por los elementos en los que está el número 1, que corresponde a la columna que queremos convertir en 0. Lo que he dicho en palabras es la traducción de lo que aparece encima de la flecha roja, donde R2 significa fila 2 y R1 significa fila 1. Y el -3 aparece ya que necesitamos que el 3, que es el elemento de la segunda fila y primera columna, se vuelva 0. Por lo que a 3 debemos restarle 3. Debemos de reemplazar cada elemento de la fila 2 en la ecuación. Ahora hemos iniciado con el número 3 que corresponde a la primera columna de la segunda fila. Así que reemplazamos el 3 en R2 y ahora buscamos el número que está en la misma columna del elemento con el que estamos trabajando y que pertenezca a la fila 1.
ese número es el 1. Así que reemplazamos el 1 por R1, realizamos la ecuación que nos da 0 y lo reemplazamos en la matriz, que es la que aparece a la derecha. Ahora seguimos con el siguiente número de la fila 2, que es el número 1, que está en la columna 2. Reemplazamos el 1 por R2 en la ecuación y ahora buscamos un número de la fila 1 que está en la misma columna que el elemento con el que estamos trabajando, que es el número -1. Reemplazamos este número por el R1. Realizamos la ecuación que nos da 4 y lo reemplazamos en la matriz, que es la que aparece a la derecha. Hacemos lo mismo con el siguiente elemento, donde reemplazamos el R2 por el número 4 y a R1 por el número 2, dándonos -2, y lo reemplazamos en la matriz, que es la que aparece a la derecha. Hacemos lo mismo con el último elemento, donde reemplazamos el R2 por el número 0 y a R1 por el número 0, dándonos 0, y lo reemplazamos en la matriz, que es la que aparece a la derecha. Hacemos lo mismo que hicimos con la fila 2 en la fila 3. Ahora necesitamos hacer al número 5 0, por lo que ahora la ecuación va a ser tomar los elementos de la fila 3 y restarles el número 5 por los elementos que corresponda de la fila 1. Y ahora solo es reemplazar en la ecuación tal y como lo hicimos con la fila 2. Ya tenemos la primera columna de la matriz que estamos trabajando igual a la primera columna de la matriz identidad. Ahora vamos a trabajar con la segunda columna. Lo primero que debemos hacer es convertir el número que tenemos en la fila 2 y columna 2 de la matriz en la que estamos trabajando, que es el que aparece en el recuadro de color azul al lado izquierdo de la pantalla, en un 1, ya que ahí es donde está el 1 en la segunda columna de la matriz identidad, que le he encerrado en un recuadro azul, que es la que aparece al lado derecho de la pantalla. Para convertir el número 4 en un 1, lo que hacemos es dividir toda la fila 2 por 4. Lo que acabo de decir es lo que aparece encima de la flecha roja. Recuerden que cualquier modificación que se le vaya a hacer a un elemento de la matriz se le debe hacer a toda la fila. Ahora solo es reemplazar en la fórmula los elementos de la fila número 2 que corresponda. Ahora debemos convertir en 0 los elementos de la fila 1 y la fila 3 de la matriz en la que hemos venido trabajando, que correspondan a la columna 2. Para convertir el -1 en 0, debemos sumarle un 1,
por lo que a toda la fila 1 le vamos a sumar los elementos de la fila 2, que es donde está el 1 que acabamos de convertir. Lo que acabo de decir es lo que aparece encima de la flecha roja. Así que empezamos a reemplazar en la fórmula, tal y como hemos venido haciendo. Ahora continuamos con la fila 3, donde a toda la fila vamos a restarle el número 4 multiplicado por los elementos de la fila 2, según corresponda. Lo que he dicho es lo que está plasmado encima de la flecha roja. Y esto lo hacemos dado que necesitamos convertir el 4 en un 0. Así que debemos restarle 4. Ahora solo es reemplazar cada elemento en la fórmula. Dado que el elemento de la fila 3 y columna 3 es un 0, no podemos dividirla por ningún otro número para convertirlo en un 1, por lo cual aquí finalizamos este proceso. Por lo que ahora solo nos queda saber cuánto valen la X, la Y y la Z, que en el video pasado ya expliqué cómo se obtenían las ecuaciones que aparecen a la derecha de la pantalla. Ya ahora solo es separar las variables con el fin de conocer su valor. Y este ya es el resultado final, el que aparece al lado derecho de la pantalla. Si desean saber cómo obtuve estas ecuaciones a partir de la matriz final, los invito a que vean el video titulado Núcleo de una transformación lineal. Muy bien amigos, ya hemos concluido con el desarrollo de la problemática. Espero les haya gustado este video. Y si es así, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo video, compartirlo con sus amigos y familiares y darle like a este video. Claro está que también pueden comentar qué fue la parte que más les gustó o qué puedo hacer para mejorar. Además de peticiones, claro, para yo poder saber en qué les puedo ayudar. Bueno, además de esto pueden seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Bien, que se las dejaré abajito en la descripción. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchos besos y abrazos y buena suerte.